Bienvenidos, apasionados lectores, a Descubre el Poder de la Lectura. En esta oportunidad, quien les estará hablando es mi persona, Brisena Yelotiniano Luna. En esta ocasión nos sumergiremos en la vida indígena, las injusticias sociales y culturales que persistían en el país. Y sí, oyentes, hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de los ríos profundos de José María Arguedas, una obra que nos presenta una perspectiva cercana y auténtica de la vida indígena en el Perú. Acompáñenos a esta maravillosa obra. Primeramente, ¿quién es José María Arguedas? José María Arguedas fue un destacado escritor, poeta, profesor y antropólogo peruano, conocido por su profunda conexión con la cultura indígena y su influencia en la literatura peruana del siglo XX. Nació el 18 de enero de 1911 en Andahuaylas, Perú, donde creció en un entorno donde convivió estrechamente con la cultura quechua, lo que influyó profundamente en su obra. Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y fallece el 2 de diciembre de 1969. Su muerte fue el resultado de un suicidio el 28 de noviembre de 1900 y a pesar de los esfuerzos médicos, fallece unos días después. Fue autor de novelas y cuentos que lo han llevado a ser considerado como uno de los grandes representantes de la literatura del Perú, y su obra, Los ríos profundos, es considerada una obra maestra del neoindigenismo y una de las novelas más importantes de la literatura peruana. Su capacidad para captar la esencia de la experiencia indígena y su crítica a las injusticias sociales la han convertido en una lectura esencial para entender la cultura y la historia del Perú. Los ríos profundos, de José María Arguedas, fue publicada en 1958, considerada por muchos una pieza fundamental del movimiento indigenista en la literatura peruana y latinoamericana, ya que habla a profundidad sobre los tratos hacia la gente indígena. La obra nos sumerge en un viaje emocional a través de las experiencias de Ernesto, un niño mestizo que lucha por encontrar su identidad en un mundo dividido entre culturas y tradiciones. La narrativa emotiva y rica en detalles de Arguedas nos transporta a los paisajes vívidos de los Andes peruanos, donde la naturaleza se entrelaza con la historia y la espiritualidad. A lo largo de la historia nos encontramos con personajes inolvidables que despiertan emociones y reflexiones sobre la alineación, la pertenencia y la búsqueda de sentido en un mundo cambiante y desafiante. La prosa poética de Arguedas nos invita a explorar las capas más profundas de la condición humana y a conectarnos con nuestras propias raíces y emociones. La obra posee un propósito profundo y significativo que cautiva a los lectores con su riqueza cultural y emocional. El autor busca plasmar la complejidad de la identidad peruana a través de la narrativa de Ernesto, un joven mestizo que se debate entre dos mundos, el de su herencia indígena y el de la influencia occidental. Arguedas nos sumerge en un viaje interior donde los paisajes andinos cobran vida, convirtiéndose en metáforas de las luchas internas y los conflictos del protagonista. A través de sus páginas se exploran temas como la discriminación, la opresión y la búsqueda de la propia identidad en un contexto marcado por la injusticia social y la desigualdad. Por ende, el objetivo de Los ríos profundos es invitar a reflexionar sobre la complejidad de la cultura peruana y la necesidad de reconciliar las distintas facetas de nuestra historia y nuestra identidad. El tema principal de Los ríos profundos es la lucha interna del protagonista, Ernesto, por encontrar su identidad y aceptar su doble herencia cultural, la indígena y la occidental. A lo largo de la novela vemos cómo Ernesto navega por las aguas turbulentas de su propia conciencia, tratando de reconciliar sus dos mundos. Dentro de este tema principal se pueden identificar varios subtemas igualmente interesantes. Uno de ellos es la relación entre el hombre y la naturaleza, representada de manera vívida en la descripción de los paisajes andinos y la conexión profunda que Ernesto siente con ellos.
Asimismo, la discriminación racial y la injusticia social son temas que se entrelazan a lo largo de la narrativa, arrojando luz sobre las realidades complejas de la sociedad peruana. La trama destaca por su profundidad emocional y su capacidad para transportar al lector a través de paisajes vívidos y experiencias sensoriales intensas. La estructura narrativa fluida y poética de Arguedas envuelve al lector en un mundo lleno de matices y contrastes que mantienen el interés a lo largo de la obra. Los personajes son presentados con una profundidad psicológica que los hace irresistiblemente atractivos para el lector. Cada uno de ellos aporta una capa distinta a la trama, reflejando las contradicciones y luchas internas que conforman sus personalidades. El protagonista, Ernesto, se destaca por su sensibilidad y su búsqueda constante de identidad en medio de dos culturas diferentes. Su viaje interno es fascinante de seguir, ya que se enfrenta a sus propias dudas y conflictos mientras evoluciona a lo largo de la historia. Otros personajes secundarios, como el abuelo y los habitantes del pueblo, enriquecen la narrativa con sus interacciones y aportes a la vida de Ernesto. Cada uno tiene su propia historia y motivaciones, creando un tapiz humano que da profundidad y realismo a la trama. Y ahora les presento dos citas que indican los problemas que abarca la obra. El río canta, pero también llora. En sus aguas se reflejan las lágrimas de un pueblo olvidado, susurros de historias ancestrales que buscan ser escuchadas. Y también, en la vastedad de los ríos profundos se esconde la memoria de la tierra y la esperanza de un mañana más justo. En cada corriente palpita la vida de un pueblo que desafía el olvido. La primera cita nos invita a contemplar ese eco de tristeza y nostalgia que habita en los ríos. El canto del agua se convierte en un lamento por las memorias perdidas y las vidas desentendidas, enriqueciendo así la identidad de un pueblo olvidado. En cada onda que se dibuja en su superficie, vemos reflejadas las narrativas enterradas bajo el peso del tiempo. Por otro lado, la segunda cita nos sumerge más profundamente en la esencia de los ríos como depositarios de la memoria colectiva y la esperanza de un futuro más equitativo. En sus corrientes incesantes late el pulso vital de una comunidad que desafía la oscuridad del olvido, buscando perpetuar su legado y resistir al paso impecable del tiempo. En estas citas, Arguedas nos transporta a un mundo donde el río no es solamente un elemento natural, sino un símbolo cargado de significado y simbolismo. A través de sus palabras, nos invita a mirar más allá de la superficie reluciente del agua y adentrarnos en las profundidades de su alma, donde converge la historia, la cultura y la memoria de un pueblo resiliente. Así, en este diálogo entre el río y la humanidad, descubrimos una conexión temporal entre la vida y la melancolía, entre la esperanza y la resignación. En esos reflejos, en el río donde encontramos la verdadera esencia de nuestra existencia, en un eterno fluir de emociones y recuerdos que perduran en las corrientes de la vida. Así que ya saben, queridos oyentes, para aquellos que buscan sumergirse en una experiencia literaria enriquecedora y emotiva, Los ríos profundos de José María Arguedas es una lectura imprescindible. La obra trasciende fronteras culturales y abre puertas a la introspección y al diálogo intercultural. Gracias por acompañarnos en esta audioreseña de Los ríos profundos. Esperamos que esta breve inversión en la obra haya despertado tu curiosidad en la lectura y te haya inspirado a explorar más a fondo sobre cómo la lectura puede plasmar, contar, interpretar momentos, pueden o no suceder. Hasta la próxima, queridos oyentes.